Desiderio desideravi, que es una locución adverbial hebrea que en latín y sobre todo en español nos resulta muy forzada, con deseo he deseado, que es lo mismo que el mote del escudo del Carmen, el mote de San Elías, celo celatus sum, con celo he celado, y ambas cosas se traducen igual. Se trata de un superlativo en grado superlativo, valga la redundancia, y entonces es ardientemente he deseado. Me abrazo en celo por la gloria del Señor de los ejércitos. Bien, pues ese sería el primer punto, el celo ardiente del corazón de Cristo y sus ansias redentoras por salvarme, y por tanto la prisa que siente por inmolarse por mí, desiderio desideravi. Hoc Pascha manducare, comer esta Pascua. O sea, la ilusión eucarística del Señor, la ilusión eucarística que ha invadido su corazón durante toda su vida, que confluye aquí. Hay un villancico, manojito de rosas y de alelíes, dime que estás soñando, que te sonríes. ¿Cuáles son tus ensueños? Dime, alma mía, parece que murmuras Eucaristía. O sea que desde Belén quiere la piedad popular que el niño ya haya soñado en su victimación eucarística. Desiderio desideravi, hoc Pascha manducare. Toda mi vida he tenido ilusión de esta cena, de esta Pascua, de este paso salvador por vuestra vida. Pascua es fase, la fase es el paso del Señor, y yo quería comer esta Pascua, esta misa, este día, esta comunión. Manducare vobiscum, quiere comerla con nosotros. Es también la ilusión, digamos así, eclesial de Jesús. Jesús sueña conmigo personalísimamente, como si nadie más que yo existiese en el mundo, pero al mismo tiempo sueña conmigo inserto en una comunidad. Y no comemos la Pascua solos, no como la Pascua yo solo, me pongo en la fila y voy con mis hermanas al comulgatorio. Comen la Pascua todas. Ante quam patiar. Es el cuarto punto. Antes de padecer. Jesús sabe que todo confluye a la cruz, pero que tampoco termina en la cruz. Todo acabará bien. Todo acaba en la resurrección y aún tampoco en el envío del Espíritu Santo, sin el cual no quedaría plena la obra redentora, y de hecho no reciben los apóstoles la fuerza hasta Pentecostés. Pero todo brota de la Eucaristía, todo brota de la entrega victimal de Cristo, de su inmolación redentora. Entonces, nuestra Eucaristía, nuestra comunión con Cristo, o sea, nuestra unión con Él, sea en el momento de la comunión eucarística, sea por la comunión espiritual que en Cristo debemos vivir siempre, eso es siempre antes de padecer. Siempre nos sirve como noviciado para la cruz. Y si perdemos de vista esto, entonces se desdibuja hasta diluirse la doctrina católica, la verdad de la Eucaristía, que es la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Y si solo se pone de relieve el aspecto convivial, o sea, el banquete, pues entonces caemos, y esto sucede hoy en algunos campos de la misma Iglesia,
caemos en una visión protestante, luterana de la Eucaristía. Y la Eucaristía es sacrificio, comunión y presencia. Es sacrificio que deriva en banquete en el cual se come una víctima sacrificada. Y por eso tiene pleno sentido la misa celebrada por solo el sacerdote. No es la asamblea la que hace la misa, es la misa la que hace a la Iglesia. Ecclesia de Eucaristia vivit, nos dejó el testamento San Juan Pablo II en su última encíclica, y después en otra exhortación posterior, Mane Nobiscum. Bien, pues este es el versículo con el que arranca de una manera ya explícita la pasión según San Lucas. Hemos meditado en el capítulo 21, mejor dicho, desde el 19, que se abría con la entrada en Jerusalén, y hemos meditado en la importancia del templo, la identificación de Jesús con el templo, y después, porque no parecía oportuno obviarlo, en el discurso escatológico. Pero ahora ya asistimos a la salida de Jesús de la historia humana, y esto comienza con la institución de la Eucaristía. Parece ser, dicen los entendidos en Sagrada Escritura, que lo más antiguo de los evangelios se componen a partir de relatos orales que después van tomando redacción escrita y que se van perfeccionando. Unos evangelistas copian a otros o tienen en cuenta la estructura de los otros, por eso salen los tres sinópticos. En fin, esto no es una clase de escritura. Pero lo más antiguo son los relatos de la pasión. Lo primero que surge son los relatos de la pasión. Y de hecho, la predicación de la Iglesia primitiva estaba casi exclusivamente centrada en el acontecimiento de la pasión y resurrección como un acontecimiento salvífico, y les convenía muchísimo a los apóstoles y a sus lugartenientes, que empezaron a tenerlos enseguida y a ordenar obispos a su vez, les convenía muchísimo insistir sobre esto para desterrar de la percepción psicológica de los primeros cristianos, según el ambiente sociológico en que vivían, desterrar la idea de que, una idea por otra parte razonable, de que la pasión era una verdadera locura y que no podía un Dios haber llegado hasta ahí. Entonces, por eso tienen que insistir. Y por eso, durante toda la historia de la Iglesia, quienes han querido profundizar más en serio en el misterio de Cristo, o sea, los santos, han recurrido indefectiblemente, permanentemente a la pasión. Y por eso la pasión es el eje en torno al cual vemos de una manera más patente que en ningún otro eje el misterio de la encarnación, de la kénosis, del anonadamiento, de la inmolación victimal de Cristo Redentor. Aunque San Lucas depende muchísimo de San Pablo y San Marcos de San Pedro, pero sin embargo el relato de la pasión en San Lucas está muy supeditado al de San Marcos. De todas maneras, San Lucas imprime, como siempre hace, su sello característico. De los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, este último es el que tiene más personalidad propia. Y tiene muchas cosas que los demás no traen. Por ejemplo, este versículo sobre el cual estoy queriendo partir. Desiderio desideravi. Esta entrada solemne con esta declaración de intenciones más bien altisonante de Cristo en el cenáculo es propia de Lucas. Ese versículo es exclusivo de él. A Lucas le interesa presentar la última parte de la vida de Jesús como un éxodo, y de hecho ha repetido esta palabra griega
Sabemos que escriben en griego los evangelistas y el más culto de los cuatro es Lucas, el que mejor griego escribe, porque no era la lengua nativa de ellos, y además era un griego coloquial, un poco chapurreado, que era el koiné. Bueno, pues el que más cultamente lo escribe es Lucas, que era médico y es el más preparado. Mateo también sería un hombre culto, pero el mejor griego es el de Lucas. Bueno, pues él dice a veces en su evangelio esta palabra, el éxodo. Éxodo significa salida, partida, y está presentando a Jesús saliendo de este mundo al Padre. Primero ha presentado todo su evangelio desde el capítulo 9 hasta el 19, o sea, todo el corazón de su evangelio, como un éxodo de Jesús hacia Jerusalén, una salida de Galilea a Jerusalén. Y es una salida que corresponde a su entrada inicial. Todo este relato está marcado por la importancia fundamental de la Pascua, por su presencia. Y de esa Pascua San Lucas hará una interpretación completamente nueva en versión eucarística, porque lo que viene a hacer Jesús con la Eucaristía es redimensionar la Pascua. Aprovecha la Pascua y nos hace ver una Pascua que no es la inmolación del Cordero, sino que es Él. En la Misa in Cena Domini del año 2007, que fue el 5 de abril, dijo Benedicto XVI, Jesús celebró la Pascua sin Cordero. No sin Cordero. En lugar del Cordero se entregó a sí mismo, entregó su cuerpo y su sangre. Así anticipó su muerte como había anunciado. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. En el momento en que entregaba a sus discípulos su cuerpo y su sangre, cumplía realmente esa afirmación. Él mismo entregó su vida. Solo de este modo la antigua Pascua alcanzaba su verdadero sentido. El Cordero solo podía ser un símbolo y por tanto la expresión de la expectativa y de la esperanza en alguien que sería capaz de realizar lo que no podía hacer el sacrificio de un animal. Jesús celebró la Pascua sin Cordero y sin templo, y sin embargo no lo hizo sin Cordero y sin templo. Él mismo era el Cordero esperado, el verdadero, como lo había anunciado el Bautista, he ahí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él mismo es el verdadero templo, el templo vivo en el que habita Dios y en el que nosotros podemos encontrarnos con Dios y adorarlo. Su sangre, el amor de aquel que es al mismo tiempo Hijo de Dios y verdadero hombre, uno de nosotros, esa sangre sí puede salvar. Su amor, el amor con el que Él se entrega libremente por nosotros, es lo que nos salva. El gesto nostálgico, en cierto sentido sin eficacia, de la inmolación del Cordero inocente e inmaculado, encontró respuesta en aquel que se convirtió para nosotros, al mismo tiempo, en Cordero y templo. Por todo esto no me parecía conveniente omitir ayer esa meditación larga que tuvimos, como todas están siendo largas, sobre Jesús es el nuevo templo, porque desde esta perspectiva podemos comprender, situándonos un poco forzadamente en la medida de nuestras posibilidades en la mentalidad judía, desde esta perspectiva podemos entender la redimensión de la Pascua y el sentido de la Eucaristía como el sacrificio redentor, el único y definitivo sacrificio. Todos los sacrificios de los hombres quedaron abolidos. Todos eran figuras que anunciaban al sacerdote eterno, Jesucristo. Así, termina diciendo el Papa, el centro de la nueva Pascua de Jesús se encontraba en la cruz. De ella procedía el nuevo don traído por Él. Y así la cruz permanece siempre en la Santa Eucaristía, en la que podemos celebrar con los apóstoles a lo largo de los siglos la nueva Pascua.
De la cruz de Cristo procede el don. Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Ahora Él nos la ofrece a nosotros. Esto fue como he dicho, en el año 2007. Después, en la Misa in Cena Domini de 2010, el Papa se dedicó a comentar la oración sacerdotal de Jesús, que forma parte de la última cena. Y termina diciendo en esta homilía, que no nos hace tanto al caso porque nosotros no podemos detenernos, eso sería objeto de unos ejercicios enteros, la oración sacerdotal del capítulo 13 al 17, 18 de San Juan, y termina diciendo el Papa ese comentario bellísimo. En el momento en que el Señor en la Santísima Eucaristía se da a sí mismo, su cuerpo y su sangre, y se entrega en nuestras manos, en nuestros corazones, queremos dejarnos alcanzar por su oración. Queremos entrar nosotros mismos en su oración. Y así le pedimos: sí, Señor, danos la fe en ti, que eres uno solo con el Padre en el Espíritu Santo. Concédenos vivir en tu amor y así llegar a ser uno, como tú eres uno, con el Padre, para que el mundo crea. Bien, es lo que trataremos de hacer hoy. Entrar en la oración de Jesús y vivir desde aquí el misterio eucarístico. Y ojalá este domingo hermoso de Cuaresma, domingo de la Samaritana, se convierta para nosotros en una jornada de contemplación eucarística, no desde mi oración, sino desde la oración de Jesús. Y quizá en este sentido pueden acudir privadamente a la meditación del sermón sacerdotal del Evangelio de San Juan. Con deseo he deseado comer esta Pascua. Dice San Lorenzo Justiniano, esta palabra es un clamor del amor inmenso que nos tiene Jesús. Es un clamor. Es como la trompeta divina que abre el telón en el drama de Jesús, en la pasión. Y en Lucas él lo inaugura así, con este clamor que sorprenda a nuestros oídos tibios y nos despierte de nuestros languideces y adormilamientos. El clamor de Cristo señala el amor de Cristo. Es como dice San Alfonso María de Ligorio, es como si nuestro amabilísimo Redentor hubiera dicho: sabed, oh hombres, que esta noche en la cual va a dar principio mi amarguísima pasión ha sido el tiempo por el cual he suspirado toda mi vida, porque con mis dolores y afrentosa muerte os daré a entender cuánto os amo, y a la vez os forzaré a amarme del modo más poderoso que tengo a mi disposición. Esta palabra de ardiente deseo de Cristo está remitiendo de modo implícito a la quinta palabra de la cruz, en la que hoy meditábamos al comentar el Evangelio de la Samaritana. Tengo sed. Entrando en el cenáculo, Cristo está gritando que tiene sed de mi fe y que por eso desea ardientemente entregarse por mí para despertar mi fe. Sitio sitiri, tengo sed de ser tenido sed. Tengo sed de que tú tengas sed de mí. La sed de Cristo, hemos meditado tantas veces en esto, ¿no? En la cruz. Es sed de almas, es sed de redención, es sed de mi sed. Santo Tomás de Aquino dice en su comentario a San Juan que por esta sed
se nos manifiesta el encendido deseo que tenía de salvar al género humano. Por tanto, es el desiderio desideravi, es sinónimo del sicio. Y por eso instituye la Eucaristía. Porque dice San Juan, infinem dilexit eos. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, hasta el extremo, usque ad mortem. Los amó hasta la muerte y muerte de cruz. Ese amarnos hasta el fin quiere decir con amor sumo, extremado, insuperable. ¿Qué pudo dar que no diese? ¿Qué pudo hacer que no hiciera? Bien puedo llamarle mío, puesto que así se me entrega. Siendo omnipotente, no ha podido hacer más por mí. Este es el misterio de hasta dónde se ha desbordado la torrentera infinita del amor de Dios, manifestada en la encarnación del Verbo y en la pasión de Jesucristo. Por eso, la comunión, nunca llegaremos nosotros a columbrar ni de lejos lo que supone entrar en nuestro pobre corazón limitado, pecador, todo el amor. No es que entre una parte, es que entra Cristo con toda su divinidad, con toda su humanidad y por tanto con todo el amor de la Trinidad. Decía Santa María Magdalena de Pazzi, que con eso de que era calzada no la conocemos y tiene una doctrina mística extraordinaria. Decía, cuando comulgo, debería decir siempre al levantarme del comulgatorio, consummatum est, todo está cumplido. A Jesús no le queda más que hacer por mí, consummatum est. Bien, pues, se acercaba la fiesta de los ácimos, llamada Pascua. Los sumos sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con Jesús, pero temían al pueblo. Entonces, Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, uno de los 12, y fue y trató con los príncipes de los sacerdotes y prefectos cómo entregárselo. Ellos se alegraron y propusieron darle dinero. Él aceptó y andaba buscando una ocasión para entregárselo sin alboroto. Otros dicen de espaldas a la gente. De espaldas a la gente. La fiesta de los ácimos, aunque no era exactamente la misma, pero comenzaba inmediatamente después, se identifica con la Pascua en el vocabulario de San Lucas y dice fiesta de los ácimos llamada Pascua. Y Jerusalén está revuelto y los principales del estamento religioso buscan eliminar a Jesús porque la reputación que ya tenía él entre el pueblo inquietaba a sus enemigos y no veían la manera de matarlo sin comprometerse. Entonces se ganan a Judas. Es propio de Lucas también atribuir el influjo de Satanás en Judas y derivar de aquí el hecho de la traición. De manera que Judas ve con una percepción teológica muy atinada a Judas como un agente de Satanás, el hijo de la perdición. Pues el ataque decisivo de Satanás contra Jesús empieza ahora al inicio de la pasión. Veíamos hace 2 domingos que después de las tentaciones en el desierto, Satanás se retiró hasta otra ocasión. Nos dicen los evangelios, hasta otra ocasión, que era esta. Algunos dicen hasta Getsemaní, otros hasta la misma cruz, pero en realidad es hasta el momento del inicio de la pasión, que es aquí.
Y el inicio de la pasión, bueno, sensulato sería la entrada en Jerusalén, por eso el Domingo de Ramos se llama Dominica in Passione Domini. Pero el inicio de la pasión verdaderamente cronológico y exacto es en el cenáculo. Y por tanto, es en el cenáculo donde Satanás empieza a desplegar su actividad. Porque donde hay un despliegue, un derroche de la gracia de Cristo que va a producir maravillas de santidad, y la Eucaristía iba a ser ya para siempre el gran motor de la santidad de la Iglesia y el gran medio vivificador de las almas, pues entonces Satanás empieza a desplegar su actividad, que es lo que pasa cuando Satanás ve que hay santidad. Entonces tiene que haber ataque, por eso tenemos que rezar mucho, líbranos a malo, y rezar mucho a San Miguel, a la Virgen, en fin. Pues ese ataque decisivo que se había anunciado, como digo, en el capítulo 4, las tentaciones, empieza aquí. Y por tanto la historia de la pasión viene a continuar la de las tentaciones. Judas no es que sea un obseso, sino que se está poniendo en manos de Satanás como un instrumento. Esta es vuestra hora, la del poder de las tinieblas, dirá Cristo en el versículo 53. Ya más adelante en este capítulo, casi al final. Entonces los principales del templo se lo ganan. Llegó el día de los ácimos, en el que había que sacrificar la Pascua. Seguimos leyendo desde el versículo 1, ahora vamos por el 7, en el capítulo 22. Y envió, ya sabemos, como he dicho, a la fiesta de la Pascua seguía la de los ácimos, que duraba una semana. Entonces aquí Lucas se refiere a la víspera de los ácimos en que se inmolaba el Cordero Pascual. Mateo y Marcos dirán el día primero de los ácimos, pero Lucas lo identifica, ambas posturas son legítimas. Y Jesús mandó a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos para comer la Pascua. Ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Les contestó: mirad, al entrar vosotros en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa en que entre, y diréis al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la sala para comer la Pascua con mis discípulos? Y él os enseñará arriba una sala grande y alfombrada, preparada allí. Fueron y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Comer la Pascua es frase técnica para designar comer el Cordero Pascual. Y es misterioso todo esto del envío, el envío de Cristo. O sea, hay como una contraposición. Es Jesús como queriendo hacer ver, lo mismo que mis enemigos están preparando mi eliminación, yo mando a mis amigos para que preparen aquello que va a suponer mi permanencia en el mundo. No obstante a que yo seré eliminado, pero me quiero quedar. En sentido contrario actúan mis enemigos, yo mando a mis amigos para que preparen la Eucaristía. Y sus dos grandes amigos son Juan y Pedro. Aquí faltaba Santiago. Falta que ya fueron Pedro y Juan, que eran sus grandes amigos. Él está mandando a sus amigos para preparar mis enemigos me quieren eliminar, mis amigos propiciarán mi permanencia en el mundo. Y lo decimos en la liturgia: tus amigos, Señor, proclaman la gloria de tu reinado. Si nosotros somos amigos de Cristo, ya nos llamo siervos, a vosotros os llamo amigos, nuestra misión es cooperar a que su permanencia en el mundo sea operante. Y por eso, la ilusión de la Santa Madre, cuando plantaba un Carmelo, era un sagrario más. Y el dolor es que desaparezca un sagrario. ¿Por qué? Porque es la presencia operante de Cristo, y si está aquí, en este sitio totalmente incomprensible, un Carmelo, es porque una santa se movió
ante el hecho de que en toda esta contornada no hubiera un sagrario. Es la presencia actuante de Cristo, sostenida por sus amigos, aunque sea un puñado de mujeres pobres, sin fuerzas, sin posibilidades especiales, pero sostienen un sagrario. Y hay que hacer lo que Jesús dice. ¿Dónde está la sala? Él los mostrará, y era un sitio muy digno, la sala arreglada con divanes. Ya sabemos que los judíos comían ya para entonces a la romana, habían adoptado muchas costumbres romanas, y esta era una de comer reclinados en divanes. Y entonces ellos fueron y encontraron todo tal como Jesús había dicho, y prepararon la cena de Pascua. O sea, Jesús ha tomado la iniciativa y sus amigos la han seguido. Todo está aquí, en obedecer la voluntad de Jesús. Esta preparación suponía para Pedro y Juan, que aparecerán también muy frecuentemente unidos en los Hechos de los Apóstoles, suponía no solo la consecución de un lugar físico, la preparación logística para la reunión y para la cena, sino también tenían que obtener el cordero sacrificado en el templo, comprar hierbas amargas, vino, pan sin levadura, y podían haber titubeado ante tantos preparativos, pero inmediatamente dicen ante el mandato genérico de Jesús: encargaos de preparar la cena de Pascua. ¿Dónde quieres? Esta es la actitud, la devoción, la prontitud de la voluntad en el divino servicio. ¿Dónde quieres que te preparemos la cena, Jesús? E inmediatamente se ponen manos a la obra. No tienen casa ni habitación. El Señor, de hecho, no tiene dónde reclinar la cabeza, pero se fían de Él. Se fían de Él. Dice algún padre que el Señor conocía todo de antemano, conocía el nombre del dueño, en fin, ese nombre que se vela por discreción. Muchos dicen que era la casa de Juan Marcos, de Marcos, el evangelista, o de la familia de Marcos, como también suyo sería el huerto de Getsemaní. En fin, todos estos son elucubraciones. Otros dicen que cayó el nombre de aquel hombre para que Judas el traidor evitara llevar allí a los fariseos, que podrían prenderle antes de celebrar la cena, y por lo tanto impedir la institución de la Eucaristía, y como el Señor tenía todo previsto. En fin, Él está buscando cumplir su inmolación. En nuestra Pascua ha sido inmolado Jesucristo, nos dirá San Pablo en la epístola a los Corintios. Entonces era necesario que la Pascua concluyese en Él, en la víspera de su crucifixión, y diera comienzo a su inmolación en esta noche en que los judíos comenzaban a sacrificar el cordero, una vez aprehendido y atado, porque el cordero primero se ataba, claro, se cogía y luego se ataba por las patas. O sea, es todo un trasunto de la mansedumbre del cordero que quita el pecado del mundo. Estos misterios, dice otro padre, el misterio eucarístico, los preparan Pedro y Juan, es decir, la acción y la contemplación, el fervor del celo y la mansedumbre pacífica contemplativa. Y por eso nosotros, con nuestras potencias todas, debemos cooperar a la voluntad de Dios, no querer solo seguirle en la contemplación, sino en el ejercicio activo de las virtudes. El cántaro de agua al que hay que seguir representa la acción del Espíritu Santo
el agua viva de la gracia, como hemos visto en el Evangelio de la Samaritana, deja su cántaro porque estaba vacío o estaba lleno de agua putrefacta, y ahora debe recibir el agua viva que salta hasta la vida eterna en el cántaro de su corazón. Los discípulos son invitados a seguir a un hombre con un cántaro de agua, a seguir la inspiración del Espíritu Santo y a seguir también, dice un padre, la medida perfecta. O sea, el agua es la que ha merecido ser sacramento de Cristo y es la que nos limpia. Se ofrece así a los fieles la verdadera Pascua. Llegada la hora, vayamos a la institución propiamente, porque si no, no adelantaremos, subamos al aposento con el Señor y ascendamos con Él. Estamos ascendiendo, subiendo a Jerusalén desde el capítulo 9, y todo es una subida. Pero no es una subida al aplauso de los hombres, es una subida a la kénosis de Cristo, pero es una subida a través de esa kénosis a la vida eterna, alto a vida eterna. Es una sala alta y seguimos ascendiendo con Él. Como estando en el Calvario, seguiremos ascendiendo hasta sus llagas, hasta la abertura de su costado, como la paloma se adentra en las grietas de la peña. Y después, con Él resucitado, seguiremos ascendiendo al Padre. El ascenso a su anonadamiento sí se convertirá después en el ascenso a la gloria. Es una sala grande, dice otro padre, y alta, porque solo en las almas altas y grandes puede caber Jesús. Solo donde hay magnanimidad, grandeza de alma, o longanimidad, que es casi lo mismo, fruto del Espíritu Santo, solo ahí puede aposentarse Jesús. Y es una casa preparada por el padre de familia, el dueño de la casa, el pater familias, es el Padre Celestial, es el que nos prepara el aposento, que es el corazón de su Hijo. Bien, entonces, llegada la hora, se puso a la mesa con sus discípulos y les dijo, desiderio, desideravi, etc. Aquí viene esta que decimos declaración de intenciones. Jesús está abriendo un horizonte de luz en medio de esas sombras de la separación inminente cuyo dramatismo se masca en el ambiente. Hay que leer todo esto, como digo, con trasfondo de teología paulina, con ese capítulo 5 de la primera epístola a los Corintios, en que San Pablo narra también la institución de la Eucaristía. Estamos a la caída de la tarde y es verdad que el cordero se comía de pie, pero la cena era muy larga y después de haber hecho un momento ritual de postura simbólica, es legítimo pensar que se recuestan en los divanes. Esta es mi última cena con vosotros, les está diciendo Jesús. Por eso la he deseado mucho. Es el momento, pues, de las confidencias, de la vibración del amor, del franquearse las intimidades hasta el fondo y de la tensión emocional. Es la cena que recrea y enamora, y los apóstoles la entienden así. La entienden así. Lo que tanto habían deseado los profetas, los santos, los patriarcas del Antiguo Testamento, está aquí. Jesús es el que tenía que venir al mundo. Tomó entonces una copa, dio gracias y dijo, tomad esto
y repartidlo entre vosotros. Pues os digo que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y después de la cena hizo lo mismo con la copa. O sea, hay dos ofertas, dos elevaciones de la copa, diciendo: esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por vosotros. Esa invitación en Lucas es muy lapidaria, muy implícita. De hecho, no usa como los otros evangelistas la indicación tomad, sino ya se comprende que es para ellos. Omite ese tomad y está haciéndoles entender de un golpe que lo que les está dando es el mismo cuerpo que va a ser sacrificado en la cruz. Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. La expresión, el verbo griego, está indicando ambas cosas. Es esa tensión entre presente y futuro. Este es mi cuerpo que será entregado mañana en la cruz, pero que se entrega ahora de igual modo que en la cruz, sin derramamiento de sangre. Este es el misterio de la Eucaristía. Esta es mi victimación del Calvario, que estoy anticipando para que la entendáis y podáis participar en mi sacrificio eucarístico. El verbo expresa una muerte sacrificial, y esa forma pasiva del verbo, que se entrega o que es entregado o que será entregado, no excluye una libertad, una voluntad positiva de Cristo. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Él está previendo su muerte y la está anunciando. Por tanto, no está escapando de ella, sino que se está entregando positivamente a ella. El cuerpo mío es el que se entrega. Después hace lo mismo con la copa. Esa entrega del cáliz, según Lucas y San Pablo, en la primera epístola a los Corintios, tiene lugar después de la cena. Y Cristo dice, no como en los otros evangelistas, esta es la sangre de la alianza, sino es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre. O sea, es una metonimia, está tomando la parte por el todo. Esta es la copa de mi sangre, esta es la copa, mejor dicho, de la nueva alianza sellada con mi sangre. Esa nueva alianza profetizada por Jeremías, haré con ellos una alianza nueva, les daré un espíritu nuevo, es lo que ahora Cristo está sellando con la fuerza de su sangre, que va a ser derramada como se derramaba la sangre de los sacrificios de la antigua alianza. Y inmediatamente desvela la presencia del traidor. Pero mirad, la mano del que me entrega está conmigo en esta mesa. Porque el Hijo del Hombre se va según lo dispuesto por Dios, pero ay del hombre que va a entregarle. Entonces ellos se pusieron a preguntarse unos a otros quién de ellos era el que iba a hacer aquello. El centro del relato es la sustitución por parte de Cristo de las ofrendas pascuales tradicionales con la ofrenda de su cuerpo y su sangre. Transforma, pues, la Pascua judía en una nueva Pascua fundada en la inmolación de su vida.
y está prefigurando ese banquete mesiánico escatológico. No volveré a tomar del fruto de la vid hasta que esté en el reino de mi Padre. También hay que leer de fondo, como lo hacemos en Semana Santa, los cánticos del siervo paciente de Isaías. Y viene otra vez el contraste. Como hemos visto antes, el contraste entre los enemigos que urden y maquinan la muerte de Jesús y los enemigos que propician su permanencia por la preparación de la Pascua. Aquí también viene el contraste entre la donación absoluta, incondicional, plena de amor que de sí mismo hace Jesucristo y la infidelidad de uno de los 12. Es un recuerdo que debe resonar en nuestros oídos como advertencia siempre. Todo participante en la Eucaristía puede convertirse en un nuevo Judas si no se asocia a la donación de Cristo con su propia donación. Este es el misterio eucarístico, que Cristo nos absorbe, nos incorpora a su ofrenda sacrificial. Si yo me quedo fuera de ella, de alguna manera estoy renovando el triste papel de Judas, escapando del cenáculo. El cenáculo es el lugar del amor, es el lugar de la ofrenda. Y si yo salgo del cenáculo, escapo a todo eso. Y entonces caigo en una discusión sobre quién debe ser considerado como el mayor. Es esta discusión que está a partir del versículo 24, hablando del servicio cristiano. El menor entre vosotros, el mayor entre vosotros ha de hacerse como el menor, y el que manda como el que sirve, porque yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esto está haciendo referencia al episodio que no narran los evangelistas sinópticos, solo Juan, del lavatorio. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y termina diciendo Jesús en el impresionante versículo 29, que a veces no meditamos suficientemente. Yo os hago entrega de la dignidad real que mi Padre me entregó a mí. Primero les da las gracias. Esto es de almas grandes. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Realmente había sido un camino duro de 3 años, de privaciones, de hambres, de sueños, de impertinencias de la gente, de incomprensiones, de persecuciones, de estar en el punto de mira de los principales de la sociedad. Y los apóstoles habían ido con él, habían estado cuando venían bien dadas o peor dadas. Y Jesús sabe que a partir de dentro de un par de horas o 3 le van a abandonar. Lo sabe, y le van a abandonar cuando más falta le hacen, pero prefiere poner de relieve lo bueno. Esto es bonito, porque tenemos que valorarnos. Cada uno hace miles de cosas buenas más que malas. No hay proporción. Y esto hay que saber valorarlo, estimular a las almas, dar las gracias, reconocer los valores. En una comunidad esto es importante. Sin lisonjas, ni empalagos, ni tonterías, pero reconocer, a veces con una sonrisa y muchísimas veces con Dios se lo pague, sabiendo que a lo mejor esa misma monja va a seguir fallando en las mismas cosas, pero que de lo que no es consciente, o porque es algo estructural, o no es dueña, en fin, pero a valorarlo bueno. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo os hago entrega de la dignidad real que mi Padre me entregó a mí. Es bonita esta traducción, porque más simple sería: como mi Padre me ha dado el reino, así os lo doy yo a vosotros. Pero se puede dar el reino a alguien y que siga siendo, no siga sin ser noble. Pero es que Jesús nos incorpora
a la dignidad real que el Padre le ha dado, por su encarnación y por su pasión. Le ha constituido Rey del universo. Este es el fundamento teológico de la fiesta de Cristo Rey que Pío XI, que fue el que la instituyó, explica en su encíclica Quas Primas. Cristo es Rey por un doble título, por derecho de creación y por derecho de conquista, porque el mundo ha sido creado por Él y porque Él ha recomprado el mundo al precio de su sangre. Entonces el Padre le ha concedido dignidad real, le ha dado el nombre sobre todo nombre, le ha sentado a su derecha hasta que ponga a sus enemigos por escabel de sus pies, y Él me introduce a mí mismo en su dignidad. ¿Y cómo lo hace? Haciéndome concorpóreo y consanguíneo suyo por la Eucaristía. Misterio tremendo. Ya ha injertado su gracia santificante en mí, pero es que lo quiere hacer incluso físicamente, y que su sangre corra por mis venas en la Eucaristía. Y entonces me eleva desde el estiércol, alza de la basura al pobre, y me sienta con él en el trono que el Padre le ha concedido. Os hago entrega de la dignidad real que mi Padre me entregó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bien, vamos a terminar aquí con la impresión de no haber empezado. Me sucede una cosa que no acabo de superar, al contrario, voy empeorando cada vez más. Cuando me pongo a hablar de la Eucaristía me pongo nervioso. Y no sé, y siempre me parece que no ha sido más que un no sé qué que quedan balbuciendo, y no sé, me da impresión de no haber empezado. ¿Por qué es de la Eucaristía? Y termino. Primero, querer Jesús encender los corazones de los hombres en el amor de Dios. Después, dejar a su esposa, la Iglesia, un memorial de él mismo, no queriendo que entre él y ella hubiese otra mejor prenda que despertase esta memoria que él mismo. Después, dejar a su esposa compañía, porque no quedase sola. Quería también entonces ir a padecer muerte por la esposa y redimirla y enriquecerla con el precio de su sangre. Por eso nos llegamos a poner la boca en el costado de Cristo, etc. 4. Deseaba otro sí, este celestial esposo, ser amado de su esposa con grande amor. Y para esto ordenó este misterioso bocado, con tales palabras consagrado, que quien dignamente lo recibe, luego es tocado y herido de este amor. Quería otro sí, aquel esposo dulcísimo, ausentarse de su esposa, y como el amor no sufre la ausencia del amado, quería de tal manera partirse, bien que del todo no se partiese, y de tal manera irse, que también se quedase. Pues para esto ordenó este divino sacramento, para que por medio de él fuesen las ánimas unidas e incorporadas espiritualmente con Cristo, con tan fuerte vínculo de amor, que de entrambos se haga una misma cosa. 6. Quería también asegurarla y darle prendas de aquella bienaventurada herencia de la gloria, para que con la esperanza de este bien pasase alegremente por todos los trabajos y asperezas de la vida. 7. Quería también a la hora de su muerte hacer testamento y dejar a la esposa alguna manda señalada para su remedio, y dejóle esta, que era la más preciosa y provechosa que le pudiera dejar. 8. Quería finalmente dejar a nuestras ánimas suficiente provisión y mantenimiento con que viviesen, porque no tienen menos necesidad el ánima de su propio mantenimiento para vivir vida espiritual que el cuerpo del suyo para la vida corporal. Y no solamente hizo esto una vez, sino perpetuamente quiso que se hiciese, y para ello ordenó este sacramento, para que tú por aquí entendieses otro grado de mayor amor, el cual es que así como te da siempre la misma comida, así está siempre aparejado para hacer la misma costa, si te fuere necesaria. Allí el ánima devota, termina así Granada. Me he saltado, he ido expurgando un poco, y termina diciendo:
Allí el ánima devota es toda interiormente renovada, es llena de gozo, es recreada con devoción, mantenida de paz, fortalecida en la fe, confirmada en la esperanza y atada con lazos de caridad con su dulcísimo Redentor. De aquí viene cada día a hacerse más ferviente en el amor, más fuerte en la tentación, más presta para el trabajo, más solícita en el bien obrar y más deseosa de la frecuentación de este sagrado misterio. Tales son tus dones, oh buen Jesús, tales las obras y deleites de tu amor, los cuales comunicas a tus amigos por medio de este divino sacramento. Pidamos, queridas hermanas, a María Santísima, la divina panadera en cuyo seno bendito se coció el pan de la vida, que nos dé siempre de este pan. Y tener el corazón encendido en amores eucarísticos, comuniones espirituales, actos de amor. Cuanto más eucarística sea una comunidad, más blindada estará contra el maligno. Y menos podrá surgir en ella nunca jamás ningún Judas, porque todas estarán juntas en el cenáculo, con Jesús y con María, que también estaba allí.